Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a continuar hablando acerca del HACCP, análisis de peligros y puntos críticos de control. Los puntos que vamos a abordar en este video van a ser los siguientes. Vamos a hablar de los puntos críticos de control que se abrevian con estas siglas PCC. Vamos a conceptualizar lo que es una fase. Vamos a explicar cómo se utiliza el árbol de decisiones del PCC, las medidas de control de puntos críticos y también vamos a abordar el principio 3 que consiste en establecer los límites críticos para cada punto crítico de control. Vamos a conceptualizar lo que es un límite crítico y vamos a dar algunos ejemplos de límites críticos. Vamos a hablar de los métodos de validación de los límites críticos y de esa manera entonces esos son todos los puntos que vamos a estar abordando. Entonces, el punto crítico es la fase donde se aplica el control y esto es muy importante para garantizar la inocuidad de los alimentos y reducir ese peligro hasta un nivel aceptable, ¿verdad? Entonces, tenemos la etapa, por ejemplo, de recepción de alimentos. El peligro podrían ser las enfermedades, la contaminación preexistente en esos alimentos que son recepcionados y la medida preventiva sería un diagnóstico de la presencia o ausencia de patógenos en esos alimentos que son recepcionados. Entonces, ¿es un punto crítico de control? Sí. ¿Y cuál es el límite crítico? Negativo para el agente causal de enfermedades transmisibles y su sintomatología. Entonces, la etapa, entonces, en otro ámbito, entonces tenemos maternidad, por ejemplo. El peligro serían diarreas encamadas. La medida preventiva sería el control microbiológico, el punto crítico de control y el límite crítico sería la ausencia. Como había explicado en videos anteriores, en algunos casos eh, la simple presencia, ausencia es suficiente, pero en algunos casos es necesario cuantificar esos microorganismos o ciertos compuestos químicos. Si es que rebasan ciertas concentraciones, entonces en ese caso sí ya constituye una superación, una elevación por encima del límite crítico. Pero estos ejemplos que estamos viendo acá, entonces constituyen en simple presencia o ausencia de gérmenes patógenos en alimentos y en ciertas dependencias de ciertos establecimientos. Entonces la fase es cualquier punto, procedimiento, operación incluidas las materias primas. Entonces, cualquier punto, procedimiento, operación o etapa de la cadena alimentaria. Y tenemos nosotros acá el árbol de decisiones, ¿verdad? Del punto crítico de control. Entonces, es una especie de algoritmo donde nos hacemos algunas preguntas, ¿verdad? Nos preguntamos, ¿existe un peligro significativo en esta etapa del proceso, en este paso del proceso? Si la respuesta es sí, entonces la siguiente pregunta sería, ¿existen medidas preventivas para los peligros identificados? Y si la respuesta es no, el control es necesario en este paso por seguridad. Entonces, si la respuesta vuelve a ser no, entonces ese no es un punto crítico de control. Pero si la respuesta a esta pregunta es sí, entonces modificar el paso, proceso o producto. Si a esta pregunta existe un peligro significativo en esta etapa del proceso y si la respuesta es no, entonces no se trata de un punto crítico de control. Si decimos existen medidas preventivas para los peligros y si la respuesta que damos a esa pregunta es sí, el paso está diseñado
específicamente para eliminar o reducir la probable aparición del peligro a un nivel aceptable? Si la respuesta es no, entonces nos hacemos la siguiente pregunta. Pero si la respuesta es sí, entonces sí se trata de un punto crítico de control. Si la respuesta a esta pregunta es no, entonces podría producirse, hacemos la siguiente pregunta y decimos, podría producirse una contaminación o incrementarse a niveles inaceptables. Y si la respuesta es sí, entonces nos hacemos la siguiente pregunta. Entonces, si la respuesta a esta pregunta es no, entonces no se trata de un punto crítico de control. Entonces, si la respuesta es sí, nos hacemos esta pregunta, un paso o acción posterior eliminará o reducirá los peligros a un nivel aceptable. Si la respuesta a esa pregunta es no, entonces eso se trata de un punto crítico de control. Y si la respuesta es sí, entonces no es un PCC o punto crítico de control. Entonces, de esa manera vamos estableciendo si se trata o no se trata de un punto crítico de control utilizando el árbol de decisiones para establecer en cada etapa del proceso si un peligro determinado entonces puede constituirse o no en un punto crítico de control. Medidas de control y medidas de control del PCC. Entonces tenemos nosotros, por ejemplo, es muy importante el lavado de manos, el lavado de las botas, la rotulación adecuada de materiales extraños. Entonces, también el control de plagas, por ejemplo, es muy importante y estos son medidas de puntos de control. Y tenemos las medidas de puntos críticos de control que se trata ya en ciertos aspectos de la pasteurización, tenemos la refrigeración, los tratamientos térmicos, entonces el detector de metales. Entonces de esa manera, estos son etapas donde se reduce en gran medida la contaminación microbiológica de las materias primas, ¿verdad? Gracias a la acción, a los efectos de los tratamientos térmicos y se constituyen en medidas de control que se aplican para eliminar o para reducir el nivel de peligro, ¿verdad? De esa manera, las medidas de puntos de control, que es diferente a las medidas de puntos críticos de control, tenemos el lavado de manos, por supuesto, las uñas del manipulador de alimentos deben estar bien cortas, deben estar bien limpias, no deben albergar residuos de partículas extrañas, tierra, suciedad, porque esto contiene una gran cantidad de microorganismos y si es que este manipulador de alimentos entra en contacto con los alimentos, entonces estos microorganismos que están acá, como se observan, debajo de las uñas van a pasar directamente a los alimentos. Entonces el lavado adecuado de manos es alrededor de 20 a 30 segundos y debe hacerse correctamente en toda la superficie de ambas manos para que sea un lavado de manos efectivo. Entonces también el lavado de las botas para evitar introducir organismos, microorganismos del exterior al establecimiento, se aplican un lavado sistemático de estos calzados para evitar la contaminación del recinto donde se están manipulando alimentos. Las medidas de puntos de control, entonces el control de plagas, entonces tener una planilla donde se requiere la frecuencia, el tipo de plaga hallada, qué insecticida, pesticida se está usando para controlar esa plaga, entonces cuáles son los métodos que se utilizan, quiénes los realizan, con qué frecuencia, entonces eso tiene que ir ya en una planilla que servirá posteriormente de registro para demostrar la aplicación efectiva de estas medidas de control de plagas. De esta manera también es importante rotular todos los envases para conocer, para que todos puedan conocer el contenido de estos recipientes. No, no deben existir en el establecimiento recipientes que no estén adecuadamente
rotulados. El principio 3, el establecer los límites críticos de cada PCC. Entonces tenemos nosotros el límite crítico es el criterio medible. Esta palabra medible es muy importante, que diferencia la aceptabilidad o la inaceptabilidad del proceso en una determinada fase. Entonces, ¿cuál va a ser el peligro? Entonces son patógenos bacterianos no esporulados. Ese es el peligro. ¿Dónde va a ser el punto crítico de control? Va a ser en la etapa de pasteurización. ¿Y cuál va a ser el límite crítico? Va a ser, el límite crítico va a ser la temperatura de 72 grados centígrados y 15 segundos. Por ejemplo, si es ya la temperatura por falla del equipo o por otro motivo, entonces está por debajo de 72 grados centígrados, 68, 67, entonces eso ya constituye una desviación de estos límites críticos establecidos y eso ya tiene que ser informado y se tienen que tomar las acciones correctivas de mantenimiento, de reparación, verificación para garantizar que no se reduzca, no se esté operando por debajo de este límite crítico. Como se trata de la pasteurización, entonces la temperatura y el tiempo son dos variables que hay que tener en cuenta. Tampoco es conveniente aplicar la temperatura de 72 grados centígrados, pero reducir el tiempo a 10 segundos, por ejemplo. Entonces, todos son límites críticos que tienen que ser respetados. Los fragmentos metálicos y, por ejemplo, el detector de metales que detecta presencia u ausencia de fragmentos metálicos. Entonces, esto ya constituye una cuestión de presencia o ausencia. La sola presencia de metales, entonces eso ya es una desviación de los límites críticos. Los patógenos bacterianos, entonces la actividad acuosa, entonces todo debe ser mantenido dentro de los límites críticos o la presencia excesiva de nitrato, curado, salmuera, entonces lo máximo es 200 ppm, 200 partes por millón de nitrato de sodio. En este caso, si se supera 200 ppm, por ejemplo, 300 ppm, eso ya sería, o 400 o 500 ppm, eso sería ya perjudicial para la salud porque estos son compuestos que también a altas concentraciones se vuelven tóxicos. Y si es que está por debajo de los niveles de 200 ppm, la acción que cumple no va a ser tampoco efectiva. Entonces hay que respetar la concentración preestablecida en el límite crítico. Entonces los patógenos bacterianos, entonces la acidificación, por ejemplo, el pH de los alimentos para controlar el Clostridium botulinum, porque este no se desarrolla en forma efectiva a pH ácido. Entonces, si se mantiene a ciertos valores de pH, el Clostridium botulinum no se puede desarrollar y de esa manera se inhibe o se evita que se desarrolle y causen problemas en el consumidor, ¿verdad? ¿Sí? También los alérgenos, la histamina, que pueden causar algunos problemas. Entonces tenemos nosotros la validación, que es la confirmación mediante la aportación de una evidencia objetiva, datos experimentales, aportes científicos, entonces, de que se cumplen los límites críticos para asegurar la inocuidad de los alimentos. Entonces, la validación se puede hacer por publicaciones a través de las consultas a los expertos técnicos o bien se pueden hacer ensayos experimentales para ir determinando cuál es el límite crítico y o recurrir a los modelos matemáticos. De esa manera se pueden ir estableciendo los límites críticos. Entonces, en las publicaciones, en las revistas científicas especializadas pueden ser fuentes para poder establecer, para poder validar esos límites críticos. También la consulta a los expertos técnicos en el área que pueden dar una opinión objetiva referente al tema. También los ensayos, la experimentación, entonces para determinar esos valores en forma experimental en el caso de que la empresa cuente con la infraestructura, el equipamiento y el personal
calificados para desarrollar ese tipo de actividades. Y otro método también de validación es recurrir a los modelos matemáticos. Entonces, en un software de computadora se introducen las variables y a través de un algoritmo, un software de computadora, eso establece si es factible, si no es factible, establecer ese límite crítico en ciertos niveles. Entonces, esos son formas que se pueden utilizar para poder validar esos límites críticos, ¿verdad? Entonces, las publicaciones, la consulta de expertos técnicos, hacer ensayos de experimentación para determinar cuál es el límite adecuado y también recurrir a los modelos matemáticos a través de software de computadora que pueden reproducir en cierta medida la realidad, ¿verdad? Entonces, eso es todo por hoy. Les agradezco la atención. Muchas gracias.